La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Life a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Life, hablamos vida. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Hoy tengo la responsabilidad de llevar el mensaje. Vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Porque yo creo, estoy seguro, convencido de que el Señor esta mañana nos va a hablar a todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amado Dios, seguimos dándote gloria y honra, amado Rey, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Porque gracias a usted, amado Dios, hoy nosotros podemos estar aquí, Señor, gozando del regalo que usted nos ha dado, el regalo de la salvación. Gracias, Señor. Toma el control, amado Padre, de lo que en esta mañana aquí se va a exponer. Toma el control, amado Dios, de mis hermanos. Toma el control, Señor, de los aires espirituales. Toma el control, Señor, en este lugar. Para que no sea, amado Dios, el hombre hablando, sino que sea el hombre un instrumento en tus manos, Señor, para que se derrame tu gloria y la palabra haga el efecto que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, recibe la gloria, la honra y la adoración. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Cuando lo tengan, me dicen amén, ya lo tenemos, estamos ubicados, gloria a Dios. Hechos capítulo 10, lo tenemos. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dejémoslo hasta allí. Esta predicación es una continuación de una prédica que hace varios
hace varios años, hace tiempo, yo prediqué y tenía por título El Nuevo Nacimiento y estaba ubicada en el libro de Juan capítulo 3, que habla sobre Jesús y Nicodemo, donde Nicodemo establece una conversación con Jesús, y en esa conversación, en ese diálogo, Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Ahora bien, esta prédica tiene por título Lo que es necesario que hagas. ¿Qué tiene que ver con el nuevo nacimiento? Ya lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios, o causa asombro, mejor dicho, de que este hombre, Cornelio, que era un militar, que era gentil y que era romano, tenía simpatía por el judaísmo, tenía características, ¿verdad?, semejantes a las de un cristiano. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2 que él era piadoso. Pero el término piadoso que aparece allí no es la definición que nosotros tenemos como una persona que está entregada a las cosas de Dios, sino que esta porción de las Escrituras, el libro de los Hechos o el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, fue traducido en griego, y el adjetivo que se le daba a esta palabra piadoso era a las personas que adoraban a diversos dioses. Pero en Cornelio no era así. Cornelio no adoraba a diversos dioses. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando en aquel tiempo fue escrita esta palabra, en el mundo entero, en las naciones, había muchas religiones, y esas religiones eran politeístas porque creían en diversos dioses. Mientras que Cornelio había abrazado el monoteísmo. ¿Cuál es el monoteísmo? El monoteísmo era la única expresión religiosa que había que creía en un solo Dios, y ese eran los judíos. Y Cornelio había abrazado esa verdad, porque yo me imagino que Cornelio nació en una familia romana, porque dice la Biblia que él era romano, y allí él comenzó desde su juventud, se comenzó a interesar por los temas militares, hasta que causó alta en el ejército y llegó a la posición de centurión. Amén. Ahora bien, cuando él llega a la posición de centurión, dice la Biblia en el verso 1 que él estaba asignado a una compañía llamada La Italiana. Esa compañía estaba adjudicada en la tierra de Israel, en la región de Cesarea, que quedaba al norte de Israel. Allí, en ese lugar, en ese destacamento, por decirlo así, llegaban los procuradores. Era la residencia de los procuradores y era la residencia hasta del mismo Herodes. Allí estaba destacado Cornelio, y allí Cornelio comenzó a interesarse por el judaísmo. Comenzó a aprender sobre la cultura judía. Comenzó a interesarse por el Dios de Israel. Y se le añade a esto diciendo que era temeroso de Dios. Pero temeroso de Dios no es como nosotros nos los imaginamos. El temeroso de Dios para la época tenía como significado era que esa expresión era una expresión casi técnica que se la daban a los gentiles, porque los gentiles creían en diversos dioses. Pero como dije anteriormente, Cornelio
no era así. Cornelio simpatizaba por el judaísmo. Entonces, el temeroso de Dios era aquella persona gentil que simpatizaba con el judaísmo. Pero por el hecho de ser gentil, ellos no cumplían toda la ley. Me explico. Por ejemplo, ellos no se circuncidaban. ¿Por qué? Porque aunque lo pudieran hacer, se pudieran circuncidar, ellos, el hacer ese ritual, ellos no lo iban a convertir, no se iban a convertir en judío. ¿Por qué? Porque el judaísmo, aparte que era la expresión religiosa de la época, era también una etnia. Quiere decir que el que era judío era porque nacía judío de padres hebreos, por decirlo de esa manera. Ahora bien, dice entonces que Cornelio era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa. Cornelio no se había quedado con ese solo conocimiento de aprender sobre el Dios de Israel, sino que él transmitió ese conocimiento a su familia, a sus criados, los criados domésticos que él tenía. Él les transmitió esa enseñanza. Quiere decir entonces que Cornelio pensó de esta manera: yo soy cabeza del hogar y como cabeza del hogar estoy obligado a instruir a mi familia. ¿Y qué fue lo que hizo Cornelio? Instruyó a su esposa, a sus hijos, a sus criados. ¿En qué? En la verdad del Dios de Israel. Amén. Pero podríamos decir que Cornelio entonces tenía características que probablemente nos superen a nosotros. Porque él era un hombre, dice la Biblia, que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y aparte hacía muchas limosnas al pueblo. El término limosna que aparece acá o que menciona aquí la Biblia, por herencia del catolicismo romano, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos que limosna es lo que se le da a la iglesia, a las imágenes, a lo que ellos tienen allí, los santos, a la Virgen. Ellos le llaman eso limosna. Pero nótelo, aquí el versículo 2 está diciendo que él le da mucha limosna al pueblo. Entonces ellos confunden la limosna con la ofrenda. Lo que se le da a Dios, lo que nosotros le damos a Dios, es la ofrenda. Ahora, Cornelio lo que le estaba dando al pueblo era limosna. Quiere decir que él se desprendía de lo que tenía. O cuando usted ve a una persona en necesidad y usted ve que usted puede ayudar a esa persona, usted se desprende de lo que tiene y se lo da para ayudarlo. Eso es una limosna. Y la palabra limosna solo aparece en el Nuevo Testamento y aparece aquí en el libro de Hechos y aparece 5 veces. Amén. Entonces dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Cornelio era un hombre excepcional, un hombre que nosotros pudiéramos recomendar, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que era íntegro, un hombre que era correcto, un hombre que instruyó a su familia en el Dios verdadero, un hombre que abrazó el monoteísmo, un hombre que se interesó por buscar al Dios verdadero. Pero se le añade y dice que oraba a Dios siempre. O sea, que Cornelio, aparte de todas estas características que tenía, él oraba a Dios. Él tenía una relación con Dios, aunque él no conocía a Cristo. Él no tenía nada, él no se imaginaba nada acerca de Cristo, de lo que él vino a hacer. Él iba a la sinagoga,
Él participaba de los comentarios y las oraciones que los rabinos hacían. Pero él no conocía nada de Cristo. Él sabía de las leyes del Antiguo Testamento, pero él no conocía a Cristo. ¿Por qué no conocía a Cristo? Porque más adelante sigue diciendo que se le apareció un ángel. Y Cornelio, cuando vio el ángel que se le apareció, se atemorizó y le dijo: ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Dios se acuerda de todas las veces que tú has ayudado a una persona. Dios se acuerda de todas las veces que tú orabas. Porque en este mismo capítulo 10 del libro de los Hechos, más adelante dice que él oraba y ayunaba. Y cuando el ángel se le apareció, él estaba orando y ayunando. Pero el ángel le dice: pero con todo esto que has hecho, Cornelio, aunque eres temeroso de Dios, aunque eres piadoso, aunque ayudas al necesitado, aunque oras, esto no es suficiente, le dice el ángel. Te falta hacer más. ¿Y qué era lo que le faltaba hacer a Cornelio? Esto, lo que dice en el versículo 6, que mandara a buscar a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Él te va a dar palabras que tú necesitas saber. Y de hecho, este capítulo, que es bastante extenso, el capítulo 10 de los Hechos, termina de esa manera, cuando Cornelio manda a llamar a Pedro y le dice: Pedro, se me apareció un ángel y el ángel me dijo que tenía que mandarte a buscar porque tú me darías palabras que era necesario que yo conociera. Dime pues, ¿cuáles son esas palabras?, le dijo Cornelio. Y Pedro no lo pensó dos veces, sino que él vio en bandeja de plata predicar el evangelio. ¿Y qué hizo Pedro? Presentó el plan de salvación. Le predicó sobre la venida de Cristo, le predicó sobre el sacrificio que hizo en la cruz y le predicó sobre la resurrección, que él había resucitado. Y la clave de todo esto está en lo que dice el libro de Hechos, en el mismo capítulo 10, pero en el verso 43, cuando le dice Pedro: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecado por su nombre. Esto era lo que le faltaba conocer a Cornelio, a Jesús. Cornelio, como lo dije, un hombre excepcional. Casi parecía un cristiano, hasta el punto de que un ángel se le apareció. Yo no sé a cuántos de nosotros se nos ha aparecido un ángel, pero Cornelio sí tuvo esta experiencia. Se le apareció el ángel. Y el ángel le habló y le dijo, y él obedeció. Cornelio obedeció y mandó a llamar a Pedro para que le diera las palabras que él necesitaba escuchar. Y las palabras que él necesitaba escuchar era que necesitaba conocer a Cristo. Porque miren, esto no se trata de las obras que nosotros podamos hacer, podemos hacer 1000 obras buenas, pero todas esas obras buenas que nosotros hagamos no podrán borrar ni una sola mancha de pecado que hay en nosotros, sino la sangre de Cristo es la única que nos limpia del pecado. Y esto era lo que Cornelio le faltaba.
conocer a Cristo, ser perdonado por sus pecados. Cuando termina el libro de Hechos diciendo que cuando Pedro estaba hablando estas verdades, estas palabras que yo estoy diciendo aquí, la mañana de hoy, sobre Cristo, sobre su sangre, sobre el sacrificio que Él hizo en la cruz, dice la palabra que el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que estaban allí en la casa de Cornelio y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice Pedro, ¿qué impide entonces que estos hombres sean bautizados? Si ya el Espíritu los bautizó en fuego, ahora entonces que bajen a las aguas. Y dice la palabra de Dios entonces que todos ellos fueron parte de la iglesia de Cristo. Cornelio, su familia, todos comenzaron a ser parte del pueblo de Dios. Porque el nuevo nacimiento no es algo que nosotros lo podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas. El nuevo nacimiento no es algo que por más que nosotros nos esforcemos o nos dediquemos, lo vamos a poder alcanzar. No, el nuevo nacimiento es un milagro que solamente Dios lo da. Porque dice la palabra de Dios de esta manera. Lo dijo el mismo Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Un camino para ser andado, una verdad para ser creída y una vida para ser recibida. Esto era lo que a Cornelio le faltaba conocer. Ahora, podemos decir entonces, porque aquí el problema no es creer en Jesús, porque el mundo cree en Jesús, el mundo cree que Él vino, si eso hasta los ateos lo creen. El punto aquí es que en Él hay perdón de pecados, porque no solamente la Biblia registra la existencia, la venida de Jesús, sino que fuera de la Biblia hay documentos que registran el hecho histórico del personaje que fue Jesucristo. Pero cuando creemos que en Él somos transformados, que en Él somos una nueva criatura, que en Él hay perdón de pecado, entonces hay salvación. Porque dice su palabra en 2 de Corintios 5:17, dice la palabra de Dios que ahora somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros somos nueva criatura porque creemos en el Señor y somos salvos no por las obras, porque lo acabamos de ver, no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si todos de los que estamos aquí, todos somos cristianos, ¿verdad? Todos hemos aceptado al Señor. No hay nadie que quiera aceptar al Señor, alguien que venga por primera vez, que haya venido por primera vez, alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Dios le brindó esta oportunidad a Cornelio de que fuese salvo. Como el Señor en esta mañana nos está dando esa oportunidad de que nos reconciliemos con Él, de que en Él sabemos que hay perdón de pecado, que a pesar de que nosotros fallamos, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel y permanece. Amén. Y no miente. Su palabra es viva y eficaz, pero también dice la Escritura que es más cortante que toda espada de dos filos.
Amén. Entonces, todos hemos aceptado al Señor, todos somos creyentes. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a reverenciar la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, la mañana de hoy, amado Dios, hemos aprendido un poco, amado Rey, sobre la necesidad o lo necesario de nacer de nuevo, de conocer a Jesucristo, porque sabemos que en Cristo Jesús, según lo que establece tu palabra, Señor, esa verdad nos enseña, amado Dios, que en Cristo hay perdón de pecados, que por más, Señor, obras buenas que nosotros podamos hacer, ninguna de esas obras, Señor, podrán borrar ni una sola mancha, ni una sola gota de pecado, sino la sangre de Cristo es la que nos limpia de todas nuestras maldades. Amado Dios, la mañana de hoy, nosotros, amado Rey, queremos pedirte perdón, porque ciertamente, Dios eterno, somos pecadores redimidos. Te fallamos, amado Rey. Espíritu de Dios, cada día te contristamos, pero gracias a que tú intercedes por nosotros, a que tenemos un abogado en el cielo, Señor, hoy nosotros también nos podemos arrepentir. Y así como Cornelio, Señor, podemos abrazar esta gran verdad y atesorarla en nuestros corazones. Señor, queremos tomar el compromiso, hacer el compromiso con usted, que aunque necesitamos de tu ayuda, Señor, también decidimos, amado Dios, tomar la determinación de buscar a Cristo, de seguir tu rostro, de seguir la cruz, de dejar el mundo atrás, porque somos ahora nueva criatura, porque las cosas viejas ya pasaron, porque no debemos de traer a memoria las cosas antiguas, sino, amado Dios, que debemos de tener estas características y cualidades, Padre, que tenía este hombre, Cornelio, pero aún le faltaba más, le faltaba conocerte. Nosotros te hemos conocido, nosotros te hemos aceptado, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Señor, revélate a nuestras vidas y manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros, amado Dios, con poder, Señor, con gloria, porque tu palabra así lo establece, Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Puede sentarse, iglesia. Buena palabra de Dios. Amén. Para que observemos allí que Dios no hace acepción de personas. Porque el mismo Pedro, Cornelio no sabía lo que hacía. Cuando vino Pedro a su casa, se le arrodilló para adorar a Pedro. Y él le dijo: levántate, yo soy un hombre igual que tú. Pero él tenía las intenciones de buscar de Dios. Y Pedro comprendió, ahora comprendo, porque era hasta prohibido juntarse un judío con un extranjero. Y Pedro comprendió la visión y dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. La salvación no es solamente para los judíos, también entran los gentiles, porque en la casa de Cornelio se juntó no solamente la familia, mucha gente.
Y él quedó asombrado cuando dijo: Dios mío, aquí todos recibieron al Espíritu Santo. Qué tremendo. Gloria a Dios.